Bueno, entonces, comenzamos, hermano. Oficialmente sean bienvenidos. Hoy vamos a comenzar un tema que pues, venía dando vueltas en mi mente hace rato por algunas situaciones que pasaron. Y es que no sé cuántos de ustedes escucharon algunos rumores más o menos en la penúltima semana del mes de septiembre en cuanto a que el 24 de septiembre iba a pasar algo y que posiblemente iba a haber una crisis, posiblemente iba a haber algo y bueno, mucha gente, inclusive cristianos, empezaron pues a ponerse, digamos, en alerta. Pero realmente cuando, cuando yo vi esa supuesta noticia, pues rápidamente pude comprobar que era algo falso, ¿verdad? Porque la persona que la estaba dando estaba tergiversando la palabra de Dios para dar, según él, un anuncio. Pero cuando ya uno veía detalladamente todo lo que decía y cómo se expresaba, entonces uno se daba cuenta que eso era falso, pero lamentablemente hay muchos hermanos en Cristo que se dejan impresionar solo porque una persona les pone un par de versículos bíblicos y habla muy bonito o habla cosas enredadas o habla cosas que aparentemente son de conocimiento y de sabiduría, pero que no tienen ningún respaldo bíblico o están sacadas de contexto. Entonces, solo para dar la introducción. Entonces, el Señor me llevaba inmediatamente a este versículo que ahorita vamos a ver y por eso escogí yo esta imagen para el principio, porque cuando tiene uno comezón de oír, pues cuando se le mete algo en los oídos, ¿verdad? Entonces uno empieza a tratar de sacárselo porque lo que sucede es de que le estorba para uno poder escuchar adecuadamente. Pero vamos a la palabra. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 3, versión Reina Valera 60, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y bueno, yo le puse a este slide como título sentencia para estos días, porque cuando el apóstol Pablo escribió esto, él claramente se refería al tiempo por venir, es decir, este tiempo en el que hoy estamos viviendo, que son los últimos días. Pero como siempre yo procuro ir resaltando algunas partes de los versículos para explicar algunas cosas. Entonces, lo primero que quiero que veamos es de que ahí dice, bueno, resalté en un fondo rojo con letras blancas la palabra tiempo. Y no lo puse ahí, pero se lo voy a decir. Esta palabra que puse ahí como tiempo es la palabra kairos, que es diferente a cronos. Que básicamente el kairos es un tiempo oportuno en el cual Dios va a hacer algo o va a permitir algo. Es decir, no es como muchos dicen, es el tiempo de Dios. No, eso es incorrecto, porque Dios no vive sujeto al tiempo, sino que Dios está fuera de todo eso, pero Él maneja para nosotros ocasiones, sazones, tiempos, oportunidades para que algo suceda, ¿verdad? Entonces, ahí a lo que se refiere es, entonces, que va a venir un momento señalado en el cual las personas que vivan en ese tiempo dice que no sufrirán la sana doctrina. Entonces, vamos a ver ahorita dentro de poco, porque entonces eso nos deja a nosotros la duda. ¿Qué es la sana doctrina?
Y luego sigue diciendo, teniendo comezón de oír, que es lo que ya habíamos visto. Entonces, quiero ponerles este mismo verso en otras versiones para que nos amplíe un poquito. Pero, como siempre, si usted tiene alguna duda, pues levanta su mano virtual, abre su micrófono y yo le doy la palabra. Bueno, mismo versículo, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3. Por ejemplo, la versión Reina Valera contemporánea dice, vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. ¿Quiénes no la van a soportar? Bueno, las personas de ese tiempo, las personas que estén viviendo en este tiempo, hablando específicamente de gente inconversa o gente impía. A propósito, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre un inconverso y un impío? Alguien ahí que abra su micrófono y me diga la diferencia. ¿Nadie? Adelante, hermano Eric. Amén. Así, sencillamente, eso es. Un inconverso es una persona que no conoce a Cristo, pero un impío es un cristiano que dejó de practicar la piedad. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una persona que antes conocía el Evangelio, que es hijo de Dios, solo que apostató y posiblemente blasfemó. Entonces, para esas personas está dirigida esta palabra, pero también para aquellos que estamos dentro de una congregación, porque aunque no estamos en el mundo, pero vivimos en este planeta, en este sistema, y podemos ser sujetos de esa comezón de oír. Ok, nueva versión internacional dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Note que ya llevamos dos palabras, soportar y tolerar, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. A mí me pareció un poquito graciosa esta versión porque yo conocía esta palabra novelerías como algo sin sentido, algo que pues solo distrae a las personas, algo que pues es como para entretener. Okay. Traducción, lenguaje actual. Pero llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Y por aquí vamos a empezar a desgranar un poquito esto porque resulta, hermanos, que en este tiempo, hermanos, yo lo he comprobado y lo he dicho muchas veces que una publicación, un post en internet o en cualquier parte en las redes, si es de algo para edificar y para bendecir, casi no tiene difusión, pero si uno pone cuestiones de entretenimiento, cuestiones de que nos digan lo que queremos oír o que entre comillas, como dicen algunas personas, que nos saquen del rollo, eso sí tiene difusión, pero las personas hoy día no quieren oír una buena enseñanza de la palabra del Señor. Y mucho menos quieren oír que se les diga que hagan un compromiso con Dios. Y por eso es que las personas hoy día buscan, dice ahí, maestros. Y note usted que no dice buscan pastores, no dice buscan apóstoles, no dice buscan profetas, no dice buscan evangelistas, dice buscan maestros. Y por eso es que nosotros hacemos énfasis en que el ministerio magistral debe ser un ministerio que esté totalmente apegado a la palabra del Señor, porque
maestros, busca a la gente, pero busca a los que les digan las cosas que quieren oír, es decir, como decimos popularmente, aquel que les somate la espalda, aquel que diga, bueno, mire, por ejemplo, el adulterio, no hay problema, usted puede vivir como usted quiera, porque Dios lo que mira es su corazón, y si usted se arrepiente, entonces todo va a estar bien, aunque esta sea su quinta esposa o su quinto marido. O como que, por ejemplo, alguien a un joven se le diga, no te preocupes, vos puedes tener tu novia, tu novio, puedes tener intimidad con él y no hay problema porque al final si hay amor no importa. Esa es la clase de maestros que la gente busca. ¿Qué pasa en este tiempo? Estamos en uno de los meses que espiritualmente es más complicado porque hay un mover en las esferas espirituales de maldad que es bien cardíaco. Pero, ¿qué pasa? Hay iglesias cristianas que le dicen a la gente, no, mire pues, usted no se vista de un demonio, pero vístase de un angelito, de un apóstol, de un maestro, ¿verdad? Pero eso es que le enseñen cosas que quieren oír. Pero vamos a ver entonces ahorita cómo, y no pierda de vista que estamos hablando de la comezón de oír, pero dice que en estos tiempos las personas no van a tolerar, no van a soportar, no van a querer escuchar una buena enseñanza, una buena doctrina. Entonces, veamos entonces, así muy brevemente, porque es un poco extenso este tema, que yo hice un resumen. Entonces, pregunto, y quisiera escuchar algunas opiniones. ¿Qué creen ustedes o qué es lo que se les viene a la mente? Porque hay conceptos que la religión evangélica ha puesto sobre lo que es sana doctrina y uno escucha mucho, pero quiero escucharlos, alguien ahí que abra su micrófono, un par de hermanos, que me digan qué es lo que piensan, qué creen ustedes que es sana doctrina. Hermano Luis, ¿usted va a hablar? ¿Alguien, hermano? Hermana Dania, adelante. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere dar algún concepto ahí? Aparte de lo que dijo hermana Dania. Hermano Eric o hermana Jacqueline por ahí. Ok. Amén. Gracias, hermano. Bueno, están muy buenos sus conceptos y los vamos a incrementar con lo que vamos a ver ahorita. Entonces, primero, la palabra sano es esta palabra, no sé si lo logran ver ahí, pero dice ujiaino, ujiaino. Bueno, ahí está. ¿Qué quiere decir? Ser incorrupto, ser verdadero, ser íntegro, ser saludable, ser fiel y ser correcto. Entonces, para empezar, una doctrina sana es una doctrina
que no está corrompida. ¿Y cuándo se corrompe una doctrina? Pues ahí lo vamos a empezar a ver. Dentro de un ratito no me voy a adelantar, pero solo algo ahí. Cuando algo se corrompe es porque se le sometió a tentación, a prueba y no la resistió. Una sana doctrina es verdadera. ¿Y, y cómo sabemos que la doctrina es verdadera? Bueno, porque no solamente está basada en la Biblia, sino que lo que lo, el, el resultado de lo que nos deja esa enseñanza nos guía a la verdad. Y la Biblia dice en el Salmo 119, ay, se me fue ahorita, pero dice que la suma o la totalidad de la palabra de Dios es la verdad. O sea que sana doctrina es toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, también sana doctrina es algo íntegro, algo que está completo y que no le falta nada. Esa es la definición de integridad. Es algo saludable, como digamos, cuando alguien compra, digamos, una bolsa de leche en la tienda, pero de repente usted la abre y no se da cuenta y esa leche está cortada, pero si usted viene y se la toma, usted va a dejar de estar sano. ¿Por qué? Porque esa leche no estaba saludable, ¿verdad? Y es fiel y es correcta. Bueno, entrémosle entonces. Pero para saber qué es, hay que aprender qué no es sana doctrina. Sana doctrina no son enseñanzas personales, es decir, lo que yo creo. Por eso es que, miren, hermano, nosotros debemos acostumbrarnos a decir siempre, aunque lo haya dicho un siervo, pero en todo caso, citar y decir, bueno, como la Biblia dice en el pasaje que citó el hermano tal, el pastor tal, el apóstol tal, porque si yo cito literalmente a una persona, entonces yo corro el riesgo de caer en esto, aunque sea la persona más correcta, más ungida y más apegada a la Biblia, pero no es la Biblia. Y pues de eso hemos visto ejemplos muchas veces de siervos que han existido en el pasado, ¿verdad? Pero uno de ellos pues, fue un evangelista internacional allá por los años 80, que él era muy famoso, era estadounidense él, y pues la gente lo súper admiraba, pero él en un momento él cayó en adulterio. Salmo 119, 160. Gracias hermana Dania. Esa es la cita que les decía, que dice que la suma de tu palabra es verdad. Lo vamos a leer para que no se quede ahí. Dice Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Okay. Entonces, ¿qué no es sana doctrina? Ideas innovadoras. Bueno, hermanos, ¿saben qué? Vamos a empezar a ver cómo innovamos para que la gente se interese, para que la gente tolere, para que la gente soporte la doctrina del Señor. No, hermanos, eso no es sana doctrina. Ideas fuera de contexto tampoco son sana doctrina, aunque tenga un versículo bíblico atachado, porque yo no puedo formar una doctrina, una enseñanza solo con un versículo bíblico. Este tiene que tener base por lo menos en otro versículo, si no es que en otros dos. Eso se llama contexto, porque uno tiene que saber de qué está hablando el pasaje, de qué está hablando la carta, de qué está hablando el libro, para poder decir, bueno, entonces ahorita él está hablando de eso. Por ejemplo, si en este momento entra alguien a la enseñanza que no estuvo desde el principio, él va a estar un poquito fuera de contexto porque no va a saber de qué vengo hablando. Él va a creer que yo vengo hablando solamente de la sana doctrina y es parte de, pero no ese es el tema, sino que el tema principal es comezón de oír.
Pero si alguien solo oye esta parte, va a decir, es que el hermano habló sobre la sana doctrina. Y sí, pero no solamente. ¿Verdad? Ok. Enseñanzas que causan división no son sana doctrina. Instrucciones ambiguas tampoco son sana doctrina. Es decir, instrucciones que no son muy claras. Eso es ambiguo. Enseñanzas corrompidas tampoco son sana doctrina. Y legalismo tampoco es sana doctrina. Por ejemplo, yo he escuchado, yo creo que la mayoría de ustedes también, que dicen, es que mi iglesia es de sana doctrina. ¿Por qué, hermano? Porque las hermanas aquí cargan falda larga hasta los tobillos, blusas subidas hasta el cuello y cargan eh, sombrero y están así bien cubiertas. O aquí las mujeres no usan pantalón, aquí las mujeres no usan maquillaje y empiezan a decir un montón de cosas legalistas que lo que hacen es pues espantar a la gente, ¿verdad? Porque no es eso, no es sana doctrina eso. Entonces, ¿qué es sana doctrina? Bueno, número uno es algo que es enseñado, según Tito 2.1. Es lo correcto, según vimos la definición de la palabra griega. Es una palabra fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a los preceptos de Dios. Es una palabra que es irreprochable, es decir, que no hay nada que cuestionarle. La gente en el mundo puede venir y querer cuestionar la palabra de Dios y cuestionar a Dios mismo, pero realmente la Biblia no tiene nada que reprochable, nada que reprocharle porque es un complemento cada párrafo, cada versículo y cada libro, y por lo tanto alguien que quiera venir y decir, sí, es que Dios enseña el, el odio por los homosexuales. ¿Va? ¿Por qué? Porque solamente leyeron Romanos capítulo 1 y los versículos creo que el 20 por ahí en adelante, pero no leyeron todo el contexto y no leyeron de qué está hablando Pablo. Entonces empiezan a decir cosas que no dice la Biblia. Sana doctrina entonces es, y aquí apoyamos a lo que dijo hermana Dania, ceñirse a los fundamentos apostólicos. Primera de Timoteo 1.3. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice que las enseñanzas que se dan son con base en las enseñanzas de los apóstoles, y después de eso, ahí es donde se va edificando y edificando, pero las enseñanzas apostólicas son la base de lo que es una sana doctrina. Sana doctrina es aquella que no nos acarrea disputas, es decir, aquella que no nos lleva a estar peleando con la gente. Si bien Dios nos manda y nos pone a hacer apologética, es decir, a que yo puedo venir y puedo contender con alguien, porque así nos dice que estemos dispuestos a contender ardientemente por la palabra, ¿verdad? Pero no por el simple hecho de pelear, sino por el hecho de edificar a la persona y corregir algún punto en el cual estemos mal. No es vana palabrería, perdón, la sana doctrina no tiene vana palabrería, es decir, un montón de cosas. Esta persona que yo les digo que lanzó ese video, hablaba mucho y no iba al punto, hablaba en palabras en hebreo y, digamos, él decía lo que el Eterno dice, lo que Yahushua dice, lo que la Torah dice, y entonces él empezaba a hablar cosas y cosas y cosas y no se centraba en lo que supuestamente quería enseñar. La sana doctrina es una que habla del sacrificio de Cristo. Hermano, cualquier enseñanza tiene que estar basada y tiene que apuntar a lo que hizo Jesucristo. No puede ser de otra forma, porque de qué más vamos a enseñar, pues, hermano, si no es de
el sacrificio de Cristo. La sana doctrina, entonces, es aquella que mantiene la fe y una buena conciencia. Es decir, si la palabra que nos están dando, que nos están enseñando, nos insta a mantener la fe y la buena conciencia, entonces quiere decir que esta es una sana doctrina. Entonces vemos que no tiene nada que ver con la vestimenta o inclusive cómo hablo. ¿A qué me refiero? Que mire, pues, una persona que, por ejemplo, vivió toda su vida, fue, digamos, una persona de la calle, que no tuvo padres y ahí en la calle creció, va a ser una persona sin educación cultural, sin una educación formal, pero viene Cristo y lo alcanza y es genuina su conversión, pero esta persona aún está aprendiendo. Él no sabe que, por ejemplo, no hay que decir palabras soeces, pero él aún las dice. Pero esta persona está en un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces hay personas que dicen que son iglesias de sana doctrina y les cierran las puertas a este tipo de personas. Entonces, sana doctrina es todo esto y más lo que ya ustedes dijeron. Ok, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna aportación acerca de esto, hermanos? Eh, bueno, pues no hay aportaciones, continuamos. Bueno, entonces, ah, hablemos un poquito del proceso para tener comezón de oír. Entonces, ¿cómo lo vamos a aprender la comezón de oír? Bueno, vámonos al principio. El principio es Génesis. Hay aproximadamente aquí yo contabilicé como unas 5 o unos 5 o 6 pasos, 5 o 6 facetas. Vamos primero, Génesis 3:1. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Entonces, fase número 1 para llegar al proceso de tener comezón de oír es oír a la serpiente. Pregunto, ¿a qué representa o a quién representa la serpiente? Hermanos, ¿a quién representa la serpiente? A Satanás, exacto, porque en Apocalipsis dice que es la serpiente antigua, que también es el diablo y Satanás. Entonces, el diablo aquí vino y empezó a hablar con la mujer, pero entonces quiere decir que no es que la mujer estaba así en el jardín del Edén y de repente una serpiente le habla, no, ella ya había empezado un proceso y la empezó a escuchar y como dice ahí que este ser es astuto, es más astuto que todos, ¿verdad? Entonces, mire pues, una persona con astucia convence rápidamente a cualquiera, inclusive puede hacer cambiar de opinión a alguien porque ¿qué es la astucia, hermano? Usted se recordará de aquel programa, de aquel personaje famoso que decía, ¿verdad? Y no contaban con mi astucia, porque él, lo que, lo que él quería dar a entender era que él era muy inteligente y que se sabía resolver y que salía de los problemas en los que se metiera de una forma elegante. Entonces, el primer problema que tenemos es que cuando la serpiente nos habla, y la serpiente habla, ¿y por qué la mujer escuchó a la serpiente?
Primero, porque la mujer andaba sola. ¿Acaso no dice que ella fue sacada del hombre? Entonces, imagino, eso no lo dice la Biblia y tampoco es doctrina, que la mujer andaba por ahí eh, caminando, qué sé yo, andaba viendo los árboles, a los animales, y un día X la serpiente se le apareció, y como se cree, tampoco es Biblia, pero se cree que estos animales podían hablar y pues eran diferentes a los de ahora, porque pues, obviamente hoy usted no va a ver a una serpiente que hable, y si la escucha hablar, tenga por seguro que es el mismo enemigo. Pero también no es solamente que este ser fuera la culebra en sí, sino que este era un serafín, era un saraf, es la palabra que se usa. Entonces era no como tal un animal, sino que era un ser que era creado, que era inteligente, y por eso comenzó digámoslo así, a convencer a la mujer con cositas, con palabritas, y por eso es que dice un dicho por ahí, que al hombre se le llega por el estómago, pero a la mujer por el oído. Ese es un dicho del mundo, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque por el oído es muy fácil convencer a una persona. Entonces, paso número 1 para llegar al proceso de comezón de oír es oír a la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer? Darle oído a la serpiente. ¿Y cómo empieza la serpiente a hablar? Bueno, lanzando dardos. Empieza hablando cosas interesantes, entre comillas, que captan la atención. Lanza un pequeño dardo, algo que nos atraiga nuestra atención, y cuando ya la tiene, empieza, y cuando nos damos cuenta estamos bien envueltos en eso. Segundo, como ya la escuchó, entonces ahora ella va a atender a la serpiente. Pero mire, el, el ser humano desde el principio ha sido vulnerable a lo que oye, porque como a veces no tenemos una forma de comparar lo que nos están diciendo, si es verdad o es mentira, entonces creemos a lo que nos dicen. Mire, pues, ejemplo clásico, la pandemia. Empezaron a circular un montón de rumores o noticias falsas o fake news, así como dicen ahí en mi pueblo, que si la enfermedad era inventada, que si salió de un murciélago, que si salió de un laboratorio, en fin. Había tanta información, y de hecho hay tanta información que ya no se sabe en qué creer. Ya no se sabe si es cierto que es creada, si es cierto que es natural, si es cierto que la trajeron los aliens, qué sé yo. Pero el problema es el siguiente. Cuando ya hemos dado oído, entonces comenzamos a atender, es decir, a poner atención a lo que dice. Mire, pues, dice ahí, entonces, después de que la mujer dijo, esto está interesante, dijo, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué es esto, hermano? Es una alteración de la verdad para apartar al hombre de Dios. Porque el ser humano en general estaba perfectamente bien ahí en el jardín del Edén. Dígame algo, hermano, ¿qué le hacía falta al hombre ahí en el jardín del Edén si estaba rodeado, estaba protegido y Dios mismo bajaba y caminaba en el huerto, dice, y platicaban de cara a cara y todo eso? ¿Qué les hacía falta? Nada.
Pero entonces viene la serpiente, que ya dijimos quién es. Entonces quería apartar a la mujer en este caso, pero a la humanidad en general, diciéndole una verdad adulterada, una verdad a medias que al final se convirtió en mentira. Y es que, mire, pues, ¿cuál fue la primera mentira? No moriréis. ¿Y eso qué es? Bueno, es lo que la mujer quería oír, porque ella sabía la orden. Porque antes le dijo, ¿verdad? Ah, no, si Dios nos dijo de todo árbol del huerto pueden comer menos de aquel, porque el día que coman van a morir. Pero entonces, mire pues, ¿cuántos de ustedes se recuerdan de el caso del hermano Julio Melgar, el salmista? Yo sé que mucha gente que le dio esas palabras que decían que él no iba a morir y que se iba a levantar y todo eso, pues se las dijeron no con una mala intención, porque seguramente lo querían mucho y pues obviamente no pensaban que él se fuera a morir, ¿verdad? Porque era un gran siervo del Señor. Pero hasta donde yo sé, solamente hubo una persona que le dijo la verdad. Y él pues lo recibió en su espíritu, que esa era la verdad. Obviamente él no se quería morir, pero él no atendió a la serpiente porque él sabía qué es lo que le esperaba. Bueno, entonces, luego, ¿qué dijo la serpiente? Estamos analizando esto. En la parte que está en azul dice, el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Le dijo verdad o le dijo mentira ahí en ese momento la serpiente a la mujer? ¿Qué cree usted? ¿Le dijo una mentira o le dijo la verdad? Amén. ¿Por qué cree usted que le dijo la verdad? ¿Por qué cree usted, hermano Eric, que sí le dijo algo cierto? O, hermana Dani, usted creyó que... Ah, bueno, dele, hermano, dele. Mm. Amén. Adelante. Ajá, exacto. Ok, va, está bien. Ok, luego, sigamos. Y seréis como dioses. Otra mentira, porque el Señor nunca les dijo que ellos iban a ser como dioses. Pero fíjese que aquí ahorita que lo estoy viendo, realmente esta versión, Reina Valera, pone la palabra dioses, pero cuando usted se va a buscar bueno, y dioses es una palabra que se dice Ben Elohim, pero cuando usted mira la versión original dice como un Elohim, es decir, como Dios, o sea, está hablando de, pues, el Señor. Entonces aquí le estaba diciendo una mentira y después le vuelve a decir otra verdad. Entonces, cuando uno empieza a poner atención a la serpiente, lo confunde con mentiras, verdades, y ahí es cuando se vuelve un relajo, ahí se vuelve un que ya nadie sabe cómo hacer, pero nosotros hoy sí sabemos cómo hacerle y lo vamos a comparar contra lo que dice la Biblia, sencillamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí entonces? Dios al hombre es al que le había dado la autoridad, porque dice en Génesis 2:16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, ahí, ¿quién fue el que habló? Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Le dio una orden al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, para empezar,
el diablo no respeta autoridades. ¿Ven? También dice muy diferente, serás igual a Dios. Exacto. Hay unas versiones como la versión lenguaje actual en donde el diablo les dice, no, no vas a morir, vas a ser igual a Dios. Entonces vemos que ahí en el proceso de la comezón de oír involucra un irrespeto a las autoridades que Dios ha delegado. Porque esto era lo que la mujer quería oír. Mismo versículo que ya habíamos visto, pero vea la parte resaltada con fondo azul. Es lo que la mujer quería oír. No morirás y Dios sabe. Serán conocedores del bien y del mal. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase clásica que dice, bueno, muchos la hemos dicho, yo la he dicho y me confieso acá, yo actúo así, pero Dios sabe, Dios sabe. Y esa palabrita, Dios sabe, es una palabrita que muchas veces uno la usa para autojustificarse de cosas que sabe que no están bien o que no es precisamente lo que se debería hacer. Porque vimos que sana doctrina es lo correcto, hacer lo correcto. Entonces, la mujer cuando la serpiente la convenció, entonces ella empezó a razonar y dice, bueno, y entonces, ¿y cómo será eso? ¿Verdad? Entonces empezó a oír lo que ella quería. Pero luego viene el tercer paso, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno. Ya lo había oído, ya lo había atendido, y ahora ve y codicia. El árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Dejémoslo ahí. Árbol codiciable. ¿Qué quiere eso decir? ¿Cuándo codicio yo algo, hermano? Cuando es algo atractivo, algo que, mire, el pecado no fuera tan rentable para el diablo si no fuera atractivo para los seres humanos. Es decir, si algo no es atractivo, pues no me va a mí a llamar la atención por nada. ¿Por qué? Porque debe ser algo que me guste mucho para que yo lo codicie y para que yo quiera hacer cualquier cosa para poderlo alcanzar. Y es lo que pasa con la comezón de oír. Vienen las personas, oyen, atienden y entonces ven los supuestos beneficios y codician. Dicen, no, es cierto, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, pero empiezan una codicia y eso ya se sale un poquito de lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Entonces, ver y codiciar, tercer paso. Entonces, eso nos quiere dar a entender que el árbol era bueno para, número uno, comer. ¿Qué es comer? Alimentarnos espiritualmente. Obviamente, comer es alimentar el cuerpo, pero estamos hablando espiritualmente. Agradable a la vista, que les decía, algo atractivo, algo que nosotros vamos a considerar y decir, bueno, esto es así. Y como comentaba yo hace algunos días, eh, los hombres somos atraídos por la vista. Entonces, la mayoría, y me atrevería a decir que todos los hombres casados, el primer gancho para, para, para la que es nuestra esposa ahora fue la vista. Es que, obvio, porque ¿qué es lo que uno venía y decía? Mira, es que me gustas mucho. ¿Por qué? Porque la vio con sus ojos y dijo, no, esta está bonita, esta está linda. Entonces uno hace cualquier cosa para conquistarla, para obtenerla. Pero dice acá también que el árbol era bueno era codiciable para obtener sabiduría, pero no la sabiduría de Dios, la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica,
según lo que dice Santiago capítulo 3, verso 15. Porque mire, hermano, la sabiduría, no sé si eso aquí lo tengo. Sí, eso está un poco más adelante, pero solo le doy ahorita un pequeño adelanto. La sabiduría que no viene de Dios nos conduce a conocimientos ocultos, o sea, al ocultismo, al conocimiento, entre comillas, que nadie más tiene, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que despierta la comezón de oír, desear saber más de lo que Dios quiere darnos a conocer. Bueno, paso número 4 para la comezón de oír, Génesis 3:6, mismo versículo. Entonces, una vez que ya lo escuchó, que ya lo atendió, que ya lo vio, ya lo codició, entonces ahora dice, y tomó de su fruto y comió. Tomar y comer. Porque entonces, una vez que ya lo consideró y dijo, no, pues esto está bien, no se mira nada malo, yo me imagino, esa es una pensada que vino ella y cortó el fruto o no sé, de repente antes lo olfateó y dijo, este olor está delicioso y no sé, tal vez la empezó a sobar el fruto y lo palpó con sus dedos, no sé si era suave. Y entonces dijo, bueno, lo arrancó. Y en ese momento comenzó el proceso de involución. Y entonces, ¿por qué comió? Comió porque ya se había sembrado una semilla, que fue el oír. Y esa semilla dio fruto. Porque mire, ¿cómo viene la fe? Según la Biblia dice que la fe viene por el oír. Entonces, la comezón de oír también va a venir por lo que se oye. Y eso da fruto. Eso crece y germina. Y lo más peor, dijo alguien, es de que vino la mujer después y compartió de eso con su esposo. Porque no solamente ella lo comió, sino que ese es el problema con la comezón de oírse. Recuerda que vimos al principio que dice en ese versículo de 2 de Timoteo 4:3 que la gente se va a rodear de maestros que le digan lo que quieren oír. ¿Por qué? Porque como ya dijeron, entonces yo quiero más. Mire, inclusive, yo le voy a decir algo. El buscar remas, el buscar bombazos, el buscar palabras, no sé, que no están en la Biblia, eso es un peligro, porque nos arriesga a que tengamos comezón de oír. Entonces, pero no se acaba ahí. Número 5. Después de comer, se abren los ojos. Tal y como el Señor dijo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, como oyó, puso atención, vio, codició, tomó y comió, entonces ahora se hizo realidad. Los ojos se les abrieron y entonces tuvieron conocimiento, sí, pero era un conocimiento que no venía de Dios y que posiblemente en algún instante Dios hubiera permitido eso, pero no era su tiempo. Pero entonces ahora ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, perdieron su cobertura porque Juan capítulo 1 declara que si Jesús es luz y nosotros somos luz, quiere decir que en ese tiempo estábamos rodeados y vestidos de luz. Y entonces aquí vamos a ver algunas cosas. Número 1. ¿A qué se abren los ojos? A conocimientos ocultos, a conocimientos secretos. Y la Biblia es muy clara en Deuteronomio 29:29 que dice que las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos. Y en este punto quiero hacer mucho énfasis en algo, hermano. A veces no hay que buscar más de lo que Dios nos quiere dar. Si, digamos, hoy estamos hablando sobre esto, sobre la comezón de oír, es porque nos tenemos que poner las pilas, en el sentido de que no nos dejemos contaminar para querer buscar cosas que Dios no quiere que sepamos, que es algo secreto, algo que está escondido, algo que pocos o casi nadie conoce, pero algo revelado es algo que está ahí, se percibe, pero que solo está cubierto, o sea, está solo para quitarle la cubierta, ¿verdad? Pero los ojos se abren para esto, y en cuanto a lo malo, ¿verdad? Pero se abren también para armar herejías, hermano, teorías propias, conspiraciones, doctrinas falsas. Y eso nos habla de esfuerzos humanos, autojustificación, porque lo que le pasó a los padres de la humanidad fue que entonces ellos empezaron a conocer, y ahí empezó, digamos, que el desarrollo científico actual, porque ellos empezaron a ver, empezaron a tener curiosidad y que las estrellas y que los viajes, miren, cuánto no hay ahora conocimiento a morir, que mucha gente quiere profundizar en las redes, hay conocimiento que es vasto y que hay mucha gente que se suscribe a páginas en donde dicen, aprenda usted cuál es el nombre de los otros ángeles caídos más poderosos que Satanás. ¿Para qué quiero yo saber eso? ¿Para qué quiero yo saber qué música es la que tocaba Luzbel en los cielos? ¿Para qué? ¿Para qué? Si Dios no se le da la gana descubrirnos ese secreto o permitirnos revelarlo, entonces no lo busquemos. Pero cuando el Señor diga, bueno, ahora, en este momento, boga mar adentro y lanza tus redes al lado derecho, entonces sí, hermano. Y esas son estas oportunidades, porque en este tiempo se están pululando un montón de herejías y teorías y falsas doctrinas, que es lo que genera la comezón de oír. Y todo tiende al humanismo. Resultado de esto, ya casi concluyo, esconderse al oír la voz de Dios, Génesis 3:8. Entonces ahí ya habían caído, ya habían pecado. Y oyeron entonces la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y miren, esto es lo más peor, dijo alguien, o lo peor, porque cuando uno empieza a tener comezón de oír y esto llega hasta su fase final, lo primero que hace es ya no escuchar la voz de Dios, ya no atender a la voz de Dios, sino que lo que hace es esconderse de la presencia de Dios. Y eso es lo peor que podríamos hacer. Pero dice ahí algo, mire, pues, dice que se escondió entre los árboles del huerto. Y en Isaías hay un versículo en donde se habla que los seres humanos son árboles. Y el Señor también, hay un pasaje en donde Él le abre los ojos a un ciego, y cuando le dice, bueno, ¿qué pasó? Ya miras, se lo estoy diciendo con mis palabras. Y le dice, sí, pero veo a los hombres como árboles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno llega hasta este final en la comezón de oír, entonces lo que hace es refugiarse entre los hombres y no con Dios. Y eso es de las peores cosas que podemos hacer, pero eso es a lo que en estos tiempos nos está llevando la comezón de oír, las herejías y el humanismo. Entonces, la comezón de oír es una señal de los últimos tiempos. Entonces, hermano, aquí realmente empieza mi tema, pero como se
habrán dado cuenta, pues y por la hora ya no vamos a concluir, solo se los voy a dejar ahí que lo apunten, pero aquí realmente empieza el tema, porque necesitaba darles la introducción para que entonces vamos a entender lo que vamos a ver la siguiente semana con la ayuda del Señor, aunque la siguiente semana creo que no va a haber porque va a haber una reunión, pero ahí les vamos a comentar. Entonces, la comezón de oír es una señal de los últimos tiempos. Y solo ahí se los dejo ese versículo, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1, hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Y dice, esto también debes saber, que en los postreros días, en los escatos emeras, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué palabra cree usted que dice ahí cuando dice tiempos? Es la palabra kairos. Y vuelvo a lo mismo. Kairos es un tiempo específico, un tiempo señalado, un tiempo oportuno, que no tiene una fecha específica, pero que viene y está. Y es este momento en el cual estamos viviendo, y por eso es que estamos recibiendo este tipo de enseñanzas. Entonces, hermano, aquí nos vamos a quedar, porque a partir de acá vamos a empezar a desarrollar, pero en la siguiente oportunidad vamos a ampliar esto, hermanos. Entonces lo dejamos acá. No sé si hay alguna duda.